Buenos días, amigos. Nuevamente aquí en esta semana su programa Antena Internacional, el programa que analiza el acontecer de la política mundial. Nuestra primera secuencia que vamos a tener el día de hoy es el personaje de la semana. El personaje de la semana no es nada menos que el señor presidente de la República de Cuba, Raúl Castro. ¿Por qué lo hemos escogido en esta semana como el personaje? Él ha acogido a 30 mandatarios de la región en la reunión de lo que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Castro ha logrado con esto tener la mayor cantidad de políticos reunidos de la región, y ha conseguido lo que muchos han denominado su reinserción política. Además, he visto esta reunión como un apoyo a lo que es su política interna. Sabemos que en los últimos años el presidente cubano ha lanzado una serie de reformas económicas que permite hoy al ciudadano común el poder adquirir, por ejemplo, autos, el poder alquilar casas y el poder decidir sus gastos personales y decidir viajar fuera del país si así lo desea. Es cierto que para el ciudadano común y corriente muchas veces aquello descrito es simplemente una utopía debido al bajo salario que cuenta el día de hoy el trabajador cubano. Es por eso que él ha puesto mucho énfasis en lo que es el aumento de la productividad. Y como nunca, hoy Cuba está respaldado por los países de América Latina en su titánica y desigual lucha contra Estados Unidos, ¿no? Hasta el día de hoy podemos decir que el régimen cubano puede mantener un equilibrio entre lo que son las reformas económicas y las pocas reformas políticas que ha realizado en la isla. Pese a la presión internacional, inclusive de la Unión Europea, Cuba sigue manteniendo un sistema político de un solo partido, sin la libertad de expresión ni la libertad de prensa que diferentes países de América Latina hoy gozan. Veremos si en el futuro puede el régimen cubano mantener dicho equilibrio o tendrá que decidir inclinarse por realizar reformas políticas internas que muchos países, sobre todo europeos, y lo que es la oposición, no solamente dentro del país, sino también en Estados Unidos, le piden y le demandan. Veremos entonces si es que existirá pues un cambio en la isla cubana. Bueno, terminado el personaje de la semana, vamos a ir ahora a lo que es la cifra de la semana. A continuación, la cifra de la semana es este número 105.000. ¿Qué significa 105.000 para esta semana? Simplemente, este número 105.000 es la cantidad de mexicanos secuestrados durante el año 2012, de acuerdo a un estudio realizado por el mismo gobierno mexicano y presentado en las últimas semanas. Esto significa que alrededor, si son 105.000 los secuestrados, alrededor de 287 personas han sido secuestrados cada día. Una cifra alarmante para cualquier tipo de país, cualquier país. Una cosa curiosa es que de esos 105.000, solamente 1.695 secuestros han tomado parte la policía, conocimiento de la policía. Y esto se debe a la tremenda desconfianza que existe en la población civil sobre la policía. Y este es un menudo problema para el actual gobierno
mexicano que desea encontrar la paz en la región, que ya no es una paz simplemente de un problema político, sino que ya la ola criminal está tomando ribetes que amenazan a la propia seguridad interna de México. Bueno, dicho esto, vamos a la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña el internacionalista, profesor de la Universidad Católica, Óscar Vidarte. Buenos días, Óscar. Buenos días, un placer. Hoy vamos a tocar el tema de la reunión de la CELAC y todo lo que viene juntamente con la reunión de la CELAC, inclusive la reunión de los presidentes de Perú y Chile. Óscar, ¿consideras que con esta reunión de la CELAC, Cuba ha obtenido toda su reinserción política que espera? Hay que señalar algo, que Cuba, hay que explicar un poco cuál es la situación de Cuba en el escenario internacional. Acordémonos que la OEA, la organización que conforma pues todos los países de América Latina y el Caribe, más Estados Unidos y Canadá, expulsaron a Cuba hace ya varias décadas. Si bien la OEA permite su reingreso, Cuba no lo ha hecho. Y en verdad hay mucho simbolismo en torno a lo que significa Cuba en la realidad de Latinoamérica y en su relación con Estados Unidos. Por eso es un tema muy sensible, ya que justamente la CELAC tiene como objetivo reunir a los países de la región, excluyendo Estados Unidos y Canadá, lo cual permitiría un diálogo totalmente distinto. Los diálogos con Estados Unidos y con Canadá son diálogos difíciles, complejos, y justamente ese diálogo es el que permitió que Cuba sea excluida del sistema. Bueno, lo que vemos hoy es un símbolo importante, es el regreso de Cuba a las grandes lides, a los grandes debates, a las grandes discusiones en el plano regional, en un organismo creado justamente para conversar entre latinoamericanos. ¿Y qué me dirías? Yo me acuerdo que en la década del 90, para pertenecer a una organización se requería ser un gobierno democrático y respetar los derechos humanos, ¿no? En este caso, esta condición ya no funciona para que pueda estar presente Cuba. ¿Qué opinas? ¿Crees que estos valores que en la década del 90 se impulsó mucho en la promoción de los derechos humanos y la democracia ya ha sido debilitada? A ver, partamos por algo. La OEA, por ejemplo, que realza el tema de la democracia y los derechos humanos, pues tuvo entre sus miembros países a lo largo de las últimas décadas poco democráticos. Si bien, como tú bien señalas, a partir del 90 había toda una corriente tendiente a crear mecanismos que persiguen la democracia, desde la OEA, desde la UNASUR, desde la Comunidad Andina, lo que se conocen estas cláusulas democráticas. Si bien eso es importante, habría que señalar que CELAC no nace con ese espíritu. El espíritu de la CELAC son dos básicamente: servir como mecanismo de integración y además para el desarrollo de nuestros pueblos. Y tres, mediante el diálogo entre nosotros, bajo nuestras propias características y en base a nuestra propia herencia cultural, y sin presiones ni condicionamientos generalmente de la potencia mundial. Esto es bueno y malo. Es muy bueno porque de alguna manera nos permite hablar sin condicionamientos de los que han existido en el pasado. Es malo porque aunque hablamos de un organismo internacional, la CELAC no tiene órganos permanentes, no tiene secretaría permanente. Y eso es importante señalar porque obviamente no existe quien asuma ese presupuesto. En la OEA, quien asume ese presupuesto es Estados Unidos. Sí. ¿Quién lo asume en la CELAC? Pues nadie. Claro. Bueno, muy bien lo has señalado, ¿no? La OEA tiene instituciones, organismos que puedan impulsar, en cambio en la CELAC no existe, pero sin embargo, ¿no crees que el espíritu de la CELAC es en un momento dado desplazar a la OEA como el organismo más importante a nivel regional? Yo creo que en verdad eso habría primero que analizar cuál es la situación de la OEA hoy. Y la OEA hoy ha sido criticada no solamente desde Latinoamérica, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez pues continuamente criticaba a la OEA, también ha sido criticado desde Estados Unidos. Los republicanos han sido muy duros con la OEA y con el presupuesto que viene básicamente de fondos estadounidenses. La OEA es un ente que en las últimas décadas, a pesar de su enfoque en favor de la democracia, en la última década ha mostrado cierta permisibilidad frente a casos como el de Hugo Chávez, por ejemplo. Entonces, la verdad que ha sido muy criticado de muchos ámbitos. Hoy en día se debate mucho en torno a la Corte Interamericana, no solamente por Venezuela, por Ecuador, por Colombia. Entonces, la OEA ha sido muy cuestionada y en ese cuestionamiento, y teniendo en cuenta los grandes el intervencionismo típico norteamericano en la región que no ha parado hasta el día de hoy, pues nacen este tipo de organizaciones como la CELAC. Sin embargo, para que la CELAC pueda desplazar a la OEA, habría que tener pues obviamente mucho más recursos, debería construir institucionalidad, debería asumir pues
patrones de conducta mucho más importantes, y todo eso no lo puede hacer. ¿Y crees que Venezuela estaría interesado en cubrir eso, como ha propiciado tal vez en otro tipo de organismos? No dudo que en algún momento Venezuela hubiera pensado en eso, sobre todo en el momento de bonanza venezolana del 2006 al 2010, 11, acordémonos que Chávez es el gran propulsor de la CELAC en el año 2011, pero definitivamente la situación de Venezuela hoy es distinta, es decir, pensar hoy en un eje Caracas central que compita con el eje Brasil y el eje Washington, hace 5 años lo considero, hace 4 años todavía lo pienso, pero hoy es imposible, no solamente por la muerte del presidente Hugo Chávez, también pues por la situación económica, social y política que vive el país caribeño. Así que pensar que pueda asumir este reto, hoy en día Venezuela ya se tienen problemas en los compromisos de subsidios que hace a varios países del Caribe con respecto al petróleo. No creo que esté en la capacidad en este momento de asumir un reto tan importante. Por eso me parece que la CELAC tiene un mérito importante. Yo no creo que en este momento pensemos en la CELAC como un mecanismo de integración, ni que pueda pasar la OEA rápidamente. Pero el mérito de la CELAC, y lo hemos visto en Cuba, ha sido básicamente que sirve de foro y diálogo político muy importante. Y además, no solo porque hemos visto muchos países que han usado el foro para solucionarse de problemas. Por ejemplo, Brasil estableciendo negocios en Cuba, México afianzando, profundizando una relación con Cuba eternamente difícil, Perú y Chile viene su problema de la demanda marítima, del fallo en este caso. La diplomacia bilateral. Vemos que estos tipos de espacios en la región son necesarios para hablar una serie de temáticas y también para conversar de temáticas que cuando se encuentra el presidente de Estados Unidos hace difícil. Por ejemplo, esta CELAC ha visto la posibilidad de crear un foro CELAC-China, como ya lo tiene CELAC-Unión Europea. Estoy seguro que en un foro donde esté Estados Unidos, crear un espacio de conversación con China no creo que sería muy probable. También se ha hablado sobre la realidad de Puerto Rico. Nuevamente, un foro donde se encuentra Estados Unidos no creo que sea un tema de conversación. Se ha hablado sobre las Malvinas, se ha hablado sobre el bloqueo a Cuba. Entonces, de alguna manera, vemos reivindicaciones que creo que son parte del discurso latinoamericano. Ahora, ¿cuánto ha cambiado el gobierno de Cuba, ¿no? América Latina y el Caribe, región de paz, ¿no? Llamaron esto región de paz. Si nosotros comparamos, pues, la Cuba de los 60, donde se impulsaba lo que se denominaba las olas, donde debería existir una revolución en cada país de la región, hay un cambio abismal, ¿no? La Habana como centro de la discusión entre la FARC y el gobierno colombiano para poder de que la FARC pueda reinsertarse en la vida política. Entonces vemos bastantes cambios muy significativos en lo que es la política exterior cubana. ¿Hasta qué punto, digamos, crees que estos cambios son de tipo coyuntural o son ya cambios definitivos? Primero habría que ver a qué tipo de paz se refieren, porque el concepto de paz puede ser muy restringido a la ausencia de guerras entre estados, o puede ser muy amplio e incluir inclusive pobreza, educación, salud, porque todos ellos son indicadores que finalmente también tienen una repercusión en la situación de paz de un estado. Yo creo que en principio están hablando de una región que es pacífica en relaciones entre estados. Ver conflictos internacionales entre otros países, cuando vemos conflictos a nivel, hemos visto recientemente en los últimos años conflictos en los Balcanes, en Asia, en África, y nuestra región debe ser la más pacífica del mundo, lo cual pues damos cuenta de un cambio sustantivo en las relaciones. Menos inversión por armas por habitantes. Eso es muy importante, y también es importante que Cuba, otrora promotora de movimientos revolucionarios, pues hoy en día pues postule y se convenza de la importancia de la paz en otros países. Es inevitable hablar acerca de la diplomacia bilateral, y me lo mencionaste en las reuniones que ha tenido el presidente Piñera con nuestro presidente Ollantumala, y tocar el tema de lo que es el conflicto, justamente a raíz del fallo dado el día lunes pasado, que supuestamente soluciona la controversia marítima entre Perú y Chile, ¿no? Viendo después de algunos días del fallo, ¿puedes considerar que cuánto la situación de dimes y diretes entre Perú y Chile se explica más que todo por la política interna de Chile, específicamente el cargamontón que le han hecho a Sebastián Piñera a raíz de esta pérdida de gran parte de los puntos señalados en la controversia? A ver, dos cosas. La primera es que estos dimes y diretes son básicamente, es una pelea, como dice en términos internacionales, una pelea que se da en los medios de comunicación.
no hay pues comunicado ni nota de protestas formales entre otro país. Lo que vemos es la pelea es a través de las portadas del Mercurio y las portadas del Comercio. Entonces, ese es el nivel de pelea. Por eso, y eso es importante rescatar, porque tenemos que trabajar los caminos diplomáticos para justamente enfriar estas relaciones y tratar de llegar a acuerdos. Me parece que el hecho que se reúnan a 2 días de un fallo difícil es algo que no se ve normalmente entre estados. Y ese es un punto importante a rescatar, es un vaso medio lleno. Hay que rescatar que los presidentes se reúnen, pueden llegar a acuerdos, y creo que han conversado una serie de temas, inclusive con la presencia de la futura presidenta Michelle Bachelet. Ese es un tema fundamental. Otro tema fundamental que tú realzas es la situación interna de Chile. Yo estoy convencido de que, a diferencia del Perú, donde hay una sensación de optimismo, de victoria de alguna manera, en Chile se está dando un debate muy importante, y ese debate importante va a generar que además utilice una serie de herramientas que a Perú, pues a nosotros nos afecta, como el tema del límite del triángulo terrestre, como el tema del dominio marítimo en la Constitución peruana. Entonces, ese escenario que se ve en Chile, obviamente es un escenario difícil en Chile, y el Perú debe trabajar con mucha cautela y entenderlo y trabajar con los canales diplomáticos. Por eso es importante la reunión de hoy, por eso es importante el 2+2 que se reúne un par de semanas, por eso es importante establecer una comisión mixta bilateral que termine todos los temas cartográficos, etcétera. Por eso todos esos pasos se tienen ya en las próximas 2 o 3 semanas, y siempre atentos a lo que pasa en Chile. Sí, no, claro, porque más parece que Sebastián Piñera está luchando acerca de qué imagen va a pasar en la historia, ¿no? Cómo se va a escribir la historia. Y él, para la mayoría de chilenos, es un presidente que ha tenido una política exterior equivocada, y está luchando con garras para ver qué cosas saca positivo, inclusive, como sabemos, desobedeciendo lo que es el contenido del fallo, ¿no? Lo que pasa es que en verdad lo que tú señalas lo veíamos ya hace varias semanas, es decir, un Piñera comprometido en tener más reuniones con presidentes, con expresidentes, es decir, no está mal, pero en él lo que notaba es un intento de que el futuro fallo sea visto no como su responsabilidad, sino como una política de Estado que implicaba a muchos actores. Y obviamente un elemento negativo en este escenario post-fallo es tener al frente un presidente que, si bien es presidente de Chile, pues en mes y medio no lo va a hacer, y que justamente no dudaría que debe estar pensando en su posible reelección, porque en este momento la derecha chilena no tiene candidato, y el único posible candidato en unos cuantos años, cuando termine el gobierno de Bachelet, es justamente Sebastián Piñera. Yo estoy seguro que cada paso que da el presidente Piñera en ese momento está vinculado a su imagen como político. Ahora, también las críticas con respecto a la política exterior establecida con sus países vecinos, especialmente con el Perú, ha sufrido muchas críticas. Yo puedo señalar y afirmar con mucha claridad que estoy seguro que el canciller Moreno es mucho más querido y estimado en el Perú que en Chile, en tanto supo establecer las cuerdas separadas, las promovió, las profundizó. Ese tema, por ejemplo, en Chile hoy merece mucha crítica, porque ven en las cuerdas separadas, pues obviamente hacer negocios con un país amigo, y al mismo tiempo ese país amigo nos quita espacio marítimo. Eso no es congruente. Es interesante eso de las cuerdas separadas, porque yo me acuerdo que aquí hubo una tremenda oposición a las cuerdas separadas, y finalmente podemos decir que ha favorecido más al Perú que a Chile. Sí, yo no estoy convencido de que las cuerdas separadas en algún momento eran necesarias, es decir, ¿por qué? Porque tienes canales de cooperación muy importantes que había que desarrollar. Sin esas cuerdas separadas no hubiera supuesto la Alianza del Pacífico. Era imposible la Alianza del Pacífico, era imposible los TLC con Chile, era imposible trabajar conjuntamente en APEC. Todo eso hubiera sido imposible, y se hizo realidad. Ahora, lamentablemente, las cuerdas separadas no están tan separadas, se vinculan unas a otras, es decir, un fallo negativo puede afectar la cooperación con 2 países, no son tan separadas en serio. Por eso es importante el trabajo que realizó la Cancillería el último año. ¿Por qué? Porque la Cancillería trabajó pensando en que justamente un fallo positivo a favor del Perú y negativo a Chile podía afectar la agenda económica. Por eso se trabajó en la agenda Posaya, por eso se construyó una serie de trabajos en donde se trataba de construir lo que iba a ser la relación Perú-Chile post-fallo. Y eso es importante, porque de alguna manera trata de reducir pues la posibilidad de que uno de los 2 países se vea tentado a desacatar el fallo. Y ese es un punto importante. Ahora, ¿cómo interpretas esta posición del gobierno chileno, por ejemplo, llamar al triángulo externo, reconocido por el fallo, como marítimo, aguas marítimas internacionales, llamarlo así, cuando es pues mar territorial peruano? ¿Es descuido de la Cancillería chilena, o hay una intención de venderle a la opinión pública chilena que no tanto ganó el Perú?
Te voy a responder con unos comentarios que ayer hizo el ministro de Interior, Chadwick, ante una pregunta a raíz del envío del Perú de 2 barcos a la zona. Y Chadwick dijo, bueno, en primer lugar no hay problemas porque esas aguas son internacionales. Y en último lugar, y si no lo fueran, están dentro de la zona económica exclusiva del Perú, dada por el fallo. Todavía en Chile, creo que el mensaje es que esto ya no se implementa, está en proceso de implementación. Yo creo que eso es o un error o es totalmente hecho a propósito, pero de alguna manera va a cambiar. Cuando vimos ayer ese mapa que salió publicado en la página web del gobierno de Chile, lo que nosotros estábamos viendo es básicamente, quiero creer un error, o un simplemente desconocimiento de que los fallos se aplican inmediatamente. Que yo pueda comprender que todavía no se implementa por completo el espacio correspondiente a sus 200 millas que ahora le corresponden al Perú, lo puedo entender, porque eso requiere toda cartografía, pero que el espacio que para Chile era alta mar no lo reconozca, me parece pues preocupante. Yo espero que sea un error, pero yo veo ese mensaje de Chile a su opinión pública de que todavía nosotros no hemos implementado el fallo. Y yo creo que es un mensaje erróneo, porque la implementación o la ejecución es inmediata. Y eso hay que tenerlo bien claro. Por último, Oscar, ¿por qué Chile está tan preocupado que el Perú no haya firmado el Tratado del Mar? Porque dice que va a reclamar la soberanía de las 200 millas y él dice que Perú no puede tener la soberanía de 200 millas, ya que Chile, al haber firmado el Tratado del Mar, tiene 12 o 24 12 millas de soberanía absoluta, lo que se conoce como el mar territorial. Claro, y el resto es zona económica exclusiva, donde puede explotar el país. Yo creo que Chile está desconociendo un debate que en el Perú lo tenemos bastante claro, ¿no? En el Perú ya en la Constitución del 79, pero sobre todo en el 93, se estableció el concepto de dominio marítimo. Si bien el concepto de dominio marítimo no es un concepto que esté presente en la Conmemar, tampoco lo contradice, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el artículo constitucional hablamos de soberanía. Y ciertamente hay soberanía en 200 millas. Claro, en las 12 primeras hay soberanía plena. En las 188 restantes hay soberanía relativa. Por culpa de esa soberanía relativa es que nosotros podemos tener pues todo el dominio en materia pues de pesca y del uso de subsuelo y suelo, más no en el libre tránsito de los barcos. Hay una soberanía relativa. Por eso si uno lee la Constitución y el artículo relativo no se contradice. Ahora, lo que quiere hacer Chile es que ellos quieren que el Perú cambie su Constitución, que use los términos que usa Conmemar y que además se adhiera a Conmemar. Y yo entiendo la razón, se les puede explicar de repente, pero su razón es que ellos no verían satisfecho sus intereses en lo que significaría pues hoy la zona económica exclusiva del Perú a raíz del fallo. Por ejemplo, ellos tienen preocupación de que el Perú no le deje pasar un barco porque hay soberanía plena del Perú en esas 200 millas, lo cual no es cierto. El Perú ya dijo en el proceso ante la Haya, el Perú se adhiere a la Conmemar por medio de la costumbre internacional, que es una fuente de derecho tan válida como un tratado. Así que ellos no tienen, y la Constitución no se contradice para nada con la Conmemar, sino se lee a la luz de la Conmemar. Así que no debería haber ningún problema. Nuevamente regresamos a la pregunta anterior, o es desconocimiento o error de Chile que habría que explicarle, o es una jugada para dilatar la implementación del proceso. Bueno, Oscar, muy interesante, podemos continuar esta conversación a lo largo, pero tenemos que terminar. Muchas gracias nuevamente por tu presencia en este programa. Un placer, Fabián. Bueno, con ustedes será hasta la próxima semana en su programa Antena Internacional, donde está el análisis de la información mundial. Buenas tardes.